Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a seguir entonces con esta serie de videos acerca del uso de la programación en Python, ¿no? Bueno, del lenguaje de programación Python. Para este caso, entonces, se va a explicar un poco acerca de la programación orientada a objetos y de cómo se maneja en Python. Esta de la programación orientada a objetos es... ¿O de dónde se basa? Bueno, ya por ahí hay en el canal otro video acerca de qué se trata esto de la programación orientada a objetos. Pero aquí la parte importante es de que esta se desarrolló de tal manera en de que va a ser posible abstraer del mundo real, digamos, unas ciertas entidades llamadas objetos, las cuales van a contar nada más con van a tener dos atributos. Es que ahí mismo lleva los nombres. Van a tener entonces, van a contar con dos propiedades que se pueden, que las van a describir. Una de ellas entonces va a ser los atributos o variables, o sea, para decir entonces, por ejemplo, qué tan grande es un objeto, su color, no lo sé, o sea, van a ser entonces esos atributos que va a tener el objeto con los cuales uno puede describirlo. Y por otro lado, entonces van a estar los métodos o funciones, que quiere decir entonces para qué es la funcionalidad de este objeto, cuál es el objeto, ahora sí, el objeto del objeto para el cual se utiliza, ¿no? Es esa funcionalidad que va a tener entonces eso. Entonces lo que se está haciendo es de que a partir del mundo real, utilizando estas dos propiedades, se van a describir entonces a estos, o se va a llevar de manera pues programada. Se va a poder entonces programar a cada uno de estos objetos. Esto funciona muy bien, sobre todo cuando se utilizan ventanas y lo que actualmente se maneja sin ningún problema en las aplicaciones o incluso hasta las aplicaciones de celular, las apps y todo eso, ¿no? Eso permite entonces tener una programación más sencilla. Bueno, ¿de qué se trata entonces esto? Para usar esta programación orientada a objetos en Python, que ahorita se van a dar cuenta que todo en Python son objetos y por eso lo hace un poco más sencillo de manejar. A pesar de que, bueno, ya había hablado acerca del paradigma de programación funcional que maneja Python sin ningún problema, también maneja entonces este paradigma de programación, ¿no? El orientado a objetos. Para ello se tiene que crear una primera entidad que se llama clases, o que se van a llamar clases, la cual se va a generar, un poco más grande, utilizando la palabra class y posteriormente generalmente ahí también se va a colocar el nombre de la clase iniciando siempre con mayúscula. Eso no es así como que una regla, o muchas veces no lo siguen tanto, pero pues por convención muchas veces se utiliza así, ¿no? El nombre de la clase entonces va a iniciar con mayúscula. Entonces vamos a tener aquí class, my class, y ponemos dos puntos, después viene la indentación y aquí dentro ya se va a poder poner pues todo lo que les llamaba acerca de los atributos y métodos. En este caso estoy colocando un atributo, el cual va a ser x igual a 5, ¿no? Es como tener así como una especie de función, pero ¿cómo va ahora sí a funcionar? Nos salimos de esta parte de la creación de la clase, ya se acaba, quitamos la indentación. Y entonces ahora sí hay que crear a partir de una clase un objeto, ¿va? Entonces digamos que la clase va a funcionar como una especie de plantilla, la cual va a contener esa información tanto de atributos y métodos, que es lo que me la paso repitiendo cuando hablo acerca de programación orientada a objetos, y posteriormente ya cuando se vaya a utilizar esa plantilla se va a crear un objeto, P1 en este caso, que va a ser igual a, vamos a poner el nombre de la clase seguida por dos paréntesis, o sea, es como si fuera una especie de función. Lo que estamos haciendo aquí se llama en el argot computacional instanciar un objeto a partir de una clase. Y ya de manera muy sencilla, que es lo que se ha visto generalmente aquí en Python, es de que vamos a utilizar el nombre de este objeto P1 seguido por un punto
Y para ingresar entonces a estos atributos vamos a colocar su nombre, entonces de esta variable como que digamos interna de la clase, ¿no? Y por lo tanto vamos a poner aquí, cuando nosotros ejecutamos esta parte, ya lo que nos dice que el valor que está o que tiene asignado el atributo X de la clase myClass mediante el objeto, y lo estamos manejando mediante el objeto P1, va a tener un valor de 5, ¿va? Es así de manera muy sencilla de cómo está manejando esto de la programación orientada a objetos. Vale, entonces así de manera muy sencilla. Hasta lo pueden tomar así como una especie de mantra, ¿no? O sea, vamos a poner class, el nombre de la clase, inicienlo con mayúscula, y ya entonces 2 puntos, y posteriormente ahí vamos a tener tanto atributos como métodos. Ahorita nada más están unos atributos, en ese caso el atributo es x igual a 5, y después se va a instanciar el objeto teniendo el nombre del objeto igual a el nombre de la clase seguida de paréntesis. Y ya de esta manera vamos a poder manejar este atributo utilizando este objeto, ¿va? Sin embargo, bueno, este uso simple que le estoy dando a los objetos o al objeto no tiene tanta validez en la vida real, ¿no? O sea, nada más es así como que algo ilustrativo, lo podemos poner como ilustrativo. Por lo que se va a introducir un nuevo tipo de método, el cual es _init. Fíjense que son 2 guiones bajos y seguimos con 2 guiones bajos, cerramos paréntesis, el cual es siempre ejecutado cuando la clase se instancia, o sea, cuando a partir de esta clase instanciamos un objeto, como aquí, ¿va? Este método init se utiliza para asignar valores a las propiedades del objeto u otras operaciones que son necesarias cuando el objeto es creado. ¿A qué me estoy refiriendo? Y este es una de los ejemplos clásicos que se utilizan con la programación orientada a objetos. Vamos a crear una clase que se va a llamar persona. Tenemos aquí class, persona, inicio con mayúscula, 2 puntos, y dentro vamos a poder entonces también generar funciones. Def-init, esta función, como les estoy indicando acá arriba, ya es como que una función especial que va a contener cada uno de estos objetos, de estas clases, cuando se van desarrollando. Y aquí viene algo bastante importante. Por un lado, bueno, aquí estamos poniendo uno de los atributos que va a ser nombre y edad. Pero, caray, ¿qué es esto? ¿Por qué dice ahí self? Bueno, tal como dice el comentario de acá abajo, self va a indicar que es el mismo objeto. O sea, se está referenciando a sí mismo el objeto, entonces por eso se pone self. Ya que les estoy diciendo acá arriba que para poder manejar un atributo tenemos que instanciar un objeto de la clase, entonces para poder manejar estos atributos que fueran nombre y edad, tendríamos que instanciar entonces esta clase para crear un objeto. Para evitar eso, lo que se hace es entonces utilizar self. Self va a funcionar ahí como una especie de comodín para decir, bueno, esto me estoy refiriendo a esta clase. No importa realmente si estoy instanciando un objeto. Se está haciendo como instanciar un objeto de manera como virtual, ¿no? O sea, no, realmente no es así, pero bueno, para que sea un poco más entendible esto, ¿no? Entonces, esto ya nos va a permitir manejar los atributos internos de esta clase. ¿Para qué? Para que cuando mandemos llamar esta función con estos parámetros, porque nada más se le van a pasar 2 parámetros, no va a haber necesidad de generar un tercer parámetro, que sería este self, pues inmediatamente lo va a tomar así. Entonces, va a tomar ahora el atributo de nombre de esta clase persona, se lo vamos a ingresar con esta función de la misma manera que la edad. Ya queda más sencillo, ¿no? Por otro lado, también se puede incluir aquí un método. No sé por qué está esto movido así. Se va a incluir un método, debería de ser así, el cual va a ser def mi función, y siempre se va a recibir el self, el cual indica entonces al mismo objeto, y es utilizado para ingresar las variables que pertenecen a la clase, o sea, los atributos. Y aquí ya cuando llamemos esta función, se llama mi función,
se va a colocar, hola, mi nombre es self.nombre, este atributo que está teniendo esta clase, y tengo tantos años, ¿no? Y para ingresar entonces a esos atributos o a esas variables de las cuales está conformada toda esta clase, pues se va a tener que utilizar entonces esta palabra clave self, ¿va? Bueno, ya una vez que se tiene esto, fíjense muy bien, esta al tratarse de una función especial, se le conoce a esta función especial en otros lenguajes de programación, y también, como constructor. ¿Por qué razón? Porque está construyendo entonces a ese objeto y generando a los atributos, o más bien colocándole ciertos valores a los atributos. Entonces, se va a instanciar el objeto con estos valores iniciales. El objeto se llama P1 otra vez. Va a ser igual a... Hace rato estaba diciendo que se va a poner el nombre de la clase. Y es cierto, se va a poner entonces aquí el nombre de la clase, pero ahora ya no lo vamos a ver así, porque contiene entonces aquí unos paréntesis que está indicando que va a ser una función, ¿no? Pero esa función especial es esta de aquí, que se llama constructor. Entonces, objeto igual a constructor de la clase, y entre paréntesis, si tiene algunos argumentos, esta función de constructor, entonces los colocamos. Por un lado va a tener para el nombre y para el otro la edad. ¿Sale? Y entonces, si nosotros entramos mediante este objeto, ahora sí, a uno de los atributos que sería nombre y edad, vamos a poder ingresar con ellos a partir de este punto sin ningún problema. Y finalmente, también podemos ingresar a una de los métodos que va a tener esta clase. Igual, mediante el objeto, ponemos punto y luego ya viene la función. Ejecutamos y ahí está, entonces pone Juan Nepomuceno, que sería este nombre, después la edad, 36, y ya luego está poniendo P1 punto mi función, y ya muestra aquí entonces, ¿no? Hola, mi nombre es Juan Nepomuceno y tengo 36 años. Ahora bien, también se pueden hacer modificaciones sin ningún problema en las propiedades o atributos del objeto. Por ejemplo, aquí modificando la edad o este atributo de edad, utilizando P1.edad, lo igualamos a 40, y al mostrar entonces ahora sí esta función, como ya modificamos el atributo que tiene este objeto, va a mostrar cuando se le hace llamar a esta función, hola, mi nombre es Juan Nepomuceno y tengo 40 años, ¿va? Entonces, esto es así como que la parte básica de la programación orientada a objetos. Se han dado cuenta en algunos otros de los videos, se han utilizado este tipo de cositas, que se pone algún nombre y después un punto y ya otras, ya sea algunos valores, algunos como si fueran variables, o también las funciones, que es entonces lo que se está haciendo. Todo esto, les digo, es un objeto realmente para Python. No son objetos que pueden ser maltratados y vejados casi, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esta parte y tenemos estas funciones especiales, que recuerden, es el constructor. Se pueden tener así los atributos, pero eso no es muy buena idea hacerlo así, sino más bien, por ejemplo, generar el constructor y se pueden ir creando diferentes objetos con diferentes valores. Podríamos poner aquí otra persona, va a ser igual a persona, ay Dios, y ponerle Juan Camaney, tiene 27. O a lo mejor una tercera persona, Lawrence de Arabia. Súper. Y entonces ya cada una de estos objetos que tenemos aquí va a ser, a partir de esta misma clase, va a contar entonces con los mismos procedimientos y con los mismos atributos, pero va a tener esos atributos diferentes valores. Y entonces, si yo mando a llamar aquí, ay Dios, la segunda persona con mi función, que inmediatamente hasta el mismo Anaconda lo muestra, va a poner ahora, hola, mi nombre es Juan Nepomuceno, tengo 36 años, hola, mi nombre es Juan Camaney y tengo 27 años, ¿no?
Ok, entonces esa es una de las propiedades o de las ventajas que va a tener esta programación orientada a objetos. A partir de una plantilla en particular se van a poder generar una cantidad enorme de variables, las cuales van a poder tener diferentes valores en estas variables o atributos, y ya así se pueden ir manejando sin ningún problema. Se ahorra mucho en código, se ahorra muchísimo en también en espacio en memoria, entre otras cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí el video, para no hacerlo extremadamente largo. Dejo igual, como siempre, el enlace para el código del GitHub en la descripción, ¿sale? Bueno, abur.